les quiero recomendar algo de lectura. Esto es un ensayo sobre redistribución del ingreso y si es o no es una violación de derechos de propiedad específicamente. Es de Michael Huemer y lo traigo también a colación porque alguien andaba preguntando, che, ¿qué libros recomendás para entender liberalismo y qué sé yo? Este libro no lo leí, lo tengo ahí para leerlo, ¿sí? Pero este ensayo por lo menos me pareció bastante sólido y yo conozco los libros de Routledge, he leído unos cuantos, son de calidad bastante aceptable. A veces son un poquito, lo mismo que me pasa con las colecciones estas de Cambridge, a veces son un poquito más académicamente densos de lo que deberían si se tratan de introducción, pero es un libro que por lo que he esquimeado estos días, por lo menos después de leer ese ensayo, me pareció bastante aceptable. ¿Ok? Este ensayo en particular es un poquito de vuelta denso, ¿sí? Está argumentado por un chabón que se llama Michael Huemer, es un filósofo, una filósofo yankee que enseña creo que en Colorado. Es bastante peculiar su postura, ¿sí? Llama bastante la atención el chabón porque defiende el realismo moral, el intuitivismo ético que tiene como su base, en su base el realismo moral. Para los que no lo sepan, esto es básicamente una forma de decir que hay ciertas cosas éticas, ¿no? Hay ciertas decisiones éticas, realidades éticas en el mundo, realidades morales, a las que nosotros podemos acceder de forma directa. Hay cierta forma de conocimiento, ¿no? La base es epistemológica, es decir, tienen como una especie de teoría del conocimiento, tienen como una base que dice, podés acceder al conocimiento de esta forma, ¿no? Los que vienen del lado del intuitivismo dicen generalmente que en el ámbito moral existe tal cosa como las realidades claras y distintas a las que podemos acceder mediante la intuición, mediante la conciencia pura. O sea, si yo te digo mi sistema ético implica matar gente, hay algo intuitivo, según esta gente, a lo que vos podés acceder de forma clara y distinta que te dice automáticamente no, eso no funciona. ¿Sí? Eso no es un buen sistema ético, un buen sistema como que te contradice o te hace ruido, ¿no? Eso de que te haga ruido pareciera indicar, y este es un poco el kit de la cuestión, que hay como una base objetiva a la cual nosotros podemos acceder en lo ético. Esa es la base desde la cual parte el chabón, pero me parece re interesante porque si vos estudias liberalismo, generalmente Locke es una cita obligada y en Locke vos tenés una especie de relativismo, ¿no? Una epistemología mucho más laxa en cuanto al acceso del conocimiento. John Locke arranca con el quilombo entre las distintas interpretaciones de los evangelios, qué sé yo, y una de las conclusiones de Locke, una de las propuestas de Locke es la tolerancia, usando como base el hecho de que el conocimiento humano es falible, transitorio, ¿no? Básicamente Locke dice, mirá, nos estamos haciendo mierda entre nosotros, todos creemos en el mismo Dios, pero sin embargo tenemos interpretaciones muy distintas del mismo Dios, por ende no es dable a la mente humana acceder al conocimiento absoluto de lo divino, ¿sí? La religión que vos seguís también depende de tu libre decisión de voy a esta iglesia o voy a esta otra, ¿no? Como que hay un quilombo ahí que le da a entender a Locke que si Dios quisiera revelarse de forma clara y distinta a nuestra conciencia, todos llegaríamos a la misma conclusión. Sin embargo, llegamos a conclusiones distintas, por ende algo raro hay, nadie tiene la verdad revelada, por lo cual hay que tolerar a los demás, ¿no? Dice el chabón. Por eso Locke escribe su carta primero su importante tratado sobre el entendimiento humano y su carta sobre la tolerancia, en la cual dice básicamente, che muchachos, hay que respetar que los demás piensan distintos que nosotros y lo político lo tenemos que limitar solamente a aquellas cosas que tienen que ver con el orden cívico y con la persecución de cada uno de nosotros, o sea, con las condiciones básicas para que cada uno de nosotros persiga esa realización divina que todos queremos lograr, ¿no? Eso es un poco la forma en la cual a mí me cierra más el liberalismo, pero este chabón, lo que es curioso de leerlo es que si vos partís de la base o si vos tenés en mente que este chabón está hablando desde intuitivismo ético, va a haber varios momentos en los cuales su ensayo te va a dar como... Te va a dejar como, ¿qué? Por ejemplo, el chabón dice, a veces está justificado robar. Si vos robás un pan porque tenés mucha hambre, eso está justificado, dice el tipo. Da un ejemplo también de, imagínate que yo tengo, acá mismo en el ensayo, creo que es. Imagínate que John sufre una emergencia médica y lo tenés que llevar automáticamente al hospital. La única persona que está disponible para llevarlo al médico es Sue, pero Sue no tiene un auto, sino que hay un auto de alguien más, que ahora mismo no puede dar permiso, dice el tipo. Si Sue agarra y básicamente hotwire, o sea, cruza los cables del coche, lo prende y lo lleva a John al hospital, eso está justificado éticamente, dice el tipo. Pero si después ella por entretenimiento se dice, bueno, ya que tengo el coche me voy a dar unas vueltitas y se va a tirar facha por ahí y lo pisterea por las montañas, ahí ya está fuera de lo éticamente justificable, que a mí me resulta chocante porque uno está acostumbrado a que los liberales sean mucho más fundamentalistas del derecho a la propiedad, ¿viste? Es como, no,
O sea, no importa tu situación, lo que importa es que estás vulnerando o no estás vulnerando el derecho de alguien más. Entonces es súper interesante este ensayo por eso. Para mí fue como recontra llamativo por el hecho de que el tipo parte de ese framework, entonces dice algunas cosas medio interesantes. De hecho, tengo esta versión. Él mismo escribió acá en libertarianism.org, cuando lo estaba googleando hoy lo intenté buscar en español y no lo encontré, pero encontré este artículo de él mismo en el cual da los argumentos del paper de una forma un poquito más accesible. Lo podemos leer rápidamente porque está interesante fuera de joda. ¿Es el impuesto un robo? Los impuestos son un robo, es un lema popular entre los libertarios. Refleja el sentimiento de que debemos exigir al Estado los mismos estándares morales que a los sectores no estatales. Imaginen que he fundado una organización benéfica que ayuda a los pobres, pero no hay suficientes personas que contribuyan voluntariamente a mi organización, por lo que muchos pobres siguen pasando hambre. Decido resolver el problema acercándome a la gente adinerada en la calle, apuntándoles con una pistola y exigiéndoles su dinero. Canalizo el dinero a mi organización benéfica y los pobres por fin tienen comida y ropa. Enhorabuena, ¿no? Algo importante de estos argumentos es que no necesitan corrupción. Eso para mí es fundamental, porque si vos vas a argumentar desde el lado de, che, pero se la roban toda, la respuesta siempre va a ser, bueno, tiene fallos, hay que arreglarlo. Eso es lo que hacen los políticos siempre. Lo que hacen los políticos siempre es usar la carta, el comodín de decirte, no, por supuesto, hay cosas que andan mal, por ende voténme y nosotros la arreglamos, ¿no? Entonces, nunca para mí hay que caer en la trampa de decir, esto anda todo mal porque están robando todo el día. Tenés que tener argumentos que sean suficientes, en los cuales sea suficiente con la base ética pura, la osamenta lógica tiene que darte la razón de por qué eso está mal, y después le podés agregar el condimento del choreo. Pero el choreo tiene que ser como un agravante retórico que utilices como para traer el punto a casa. Para mí no podés fundarlo en el choreo, porque cuando usas el choreo como argumento, la respuesta va a ser siempre, bueno, sí, pero eso no es un argumento en contra de la cosa, es un argumento en contra de que la cosa esté mal administrada. ¿Por qué los impuestos podrían ser una forma de robo? Dice el tipo. En este escenario me llamarían ladrón. ¿Por qué? La respuesta parece ser porque estoy tomando la propiedad de otras personas sin su consentimiento. La frase en cursiva parece ser simplemente lo que significa robo, tomar sin consentimiento. Incluye tomar mediante una amenaza de fuerza contra otras personas, como en este ejemplo. Este hecho no se altera por lo que hago con el dinero después de tomarlo. No dirías, oh, le diste el dinero a los pobres. En ese caso, tomar la propiedad de la gente sin consentimiento no fue robo después de todo. No, podrías afirmar que fue un robo socialmente beneficioso, pero aún así fue un robo. ¿Sí? Entonces, visto así planamente, el escenario que te plantea de voy a robar para hacer beneficencia, sigue siendo un robo. Sigue siendo una vulneración del derecho de propiedad de esa persona a la que le estás robando. Paremos el caso ahora con los impuestos. Cuando el gobierno grava a los ciudadanos, significa que exige dinero a cada uno bajo amenaza de fuerza. Si no pagas, agentes armados contratados por el gobierno te arrestarán y te encerrarán en una jaula. Este parece un caso tan claro como cualquier otro de usurpación de la propiedad ajena sin consentimiento. Por lo tanto, el gobierno es un ladrón. Esta conclusión no cambia por el hecho de que el gobierno use el dinero para una buena causa. Si lo hace, eso podría convertir los impuestos en un tipo de robo socialmente beneficioso, pero sigue siendo un robo. Entonces, el chabón en el paper expande un poco más. Se escuda de los contraargumentos que se fundan en el utilitarianismo, ¿no? Porque lo que está acá debatiendo es, si yo te digo robé, pero robé y con eso hice algo muy bueno que maximizó utilidad para la sociedad más de lo que a vos te dañó o te damnificó el robo, eso es un robo justificado. Y el chabón dice, no es un robo justificado, es un robo que se puede considerar tal vez beneficioso socialmente, pero en lo individual sigue siendo una vulneración de los derechos de propiedad. 3 contraargumentos. La mayoría de la gente se resiste a calificar los impuestos de robo. ¿Cómo evitarlo? A continuación, 3 argumentos que se pueden usar junto con las respuestas más obvias. Primer argumento, los impuestos no son robo porque los ciudadanos han acordado pagarlos. Este es el primer ejemplo clave, que es el contraargumento un poquito más periculoso para contrarrestar, que es el de, bueno, pero no es un robo porque vos votaste. Esto forma parte del contrato social, un tipo de acuerdo entre los ciudadanos y el gobierno por el cual los ciudadanos se comprometen a pagar impuestos y obedecer las leyes a cambio de la protección del gobierno. Al utilizar los servicios públicos como carreteras, escuelas y policías y permanecer en el territorio del gobierno, se indica que se acepta el contrato social. La respuesta a este argumento que da el chabón es, simplemente no existe tal contrato. El gobierno nunca ha redactado ni ofrecido tal contrato, ni nadie lo ha firmado. O sea, dice que vos participes del proceso electoral o incluso que uses estos servicios que están a tu disposición por el hecho de que naciste casualmente en este país, no significa que hayas accedido a este contrato social que le da un cheque en blanco al político de turno para hacer lo que se le cante. Aún así, el uso de servicios públicos podrían implicar un acuerdo de pago si quienes no los utilizan no estuvieran obligados a pagar, pero de hecho el gobierno obliga a los ciudadanos a pagar impuestos independientemente de si utilizan o no los servicios públicos. Por tanto, el hecho de que se utilicen servicios públicos no indica si se acepta pagar impuestos. Permanecer presente en el territorio del gobierno tampoco indica conformidad con el supuesto contrato social. Esto se debe a que el gobierno no posee toda la tierra que reclama como su territorio. Esta tierra, en cambio, pertenece principalmente a
particulares. Si soy dueño de una tierra que otras personas utilizan, puedo exigirles que me paguen o desocupen mi tierra. Pero si veo a alguien en su tierra, no puedo exigirles que me paguen ni desocupen su propia tierra. Si lo hago, soy un ladrón. Puedes irte a otro país. Sí. Ese suele ser el argumento, ¿no? El argumento no es realmente una tiranía porque podés irte a otro país. Yo contra ese argumento accedo hasta cierto punto, valga la redundancia, pero es como que es tan fuerte el determinismo geográfico de yo de casualidad caí en este lugar. Es como que vos me digas, sin previo aviso, sin un contrato claro, vos estás caminando por la calle y de repente pisás una baldosa y esa baldosa, cuando la pisás, viene alguien y te revienta el orto a pijazos. Y es como, ¿qué pasó? No, pasa que cuando pisás esta baldosa hay un acuerdo tácito que dice que al tocar esta baldosa de casualidad, bueno, elegiste, no sabías, caíste ahí de casualidad, ¿no? Pisaste esta baldosa, entregás el orto cuando pisaste esta baldosa. Ah, no lo sabías, bueno, pero vos disfrutaste de pisar la baldosa porque la baldosa permitió que vos no te cayeras al vacío. Así que está justificado el hecho de que te estés reventando el orto a pijazos. Es medio como, ¿dónde está esa baldosa? Che, pregunto nomás, digo. ¿Dónde está en esa vereda, no? ¿Dónde estaba en esa vereda cuando yo jugaba el juego de nunca pisar las rajitas, solo pisar la baldosa? Es un poco periculoso para mí, porque es medio como decir, mirá, te estoy reventando el orto a pijazos, pero vos te beneficiaste de pisar mi baldosa. Así que medio que diste consenso. No creo que sea realmente, o por lo menos no creo que ese contrato tenga la fuerza de un contrato real explícito. Es más, yo te diría, es verdad que hay un contrato ahí, pero hay mejores formas de contrato. Por ejemplo, que vos pagues según lo que vos recibís. Eso es un contrato mejor. Es decir, dar consentimiento informado a algo parece ser una especie de gradiente, ¿no? Es como que vos decís, porque pensarlo de esta forma. Si yo te digo, ¿cuándo una cosa no es robo o engaño? Bueno, cuando hay consentimiento informado de las dos partes, ¿no? ¿Cuándo no es un robo ese impuesto? Cuando hay consentimiento informado de las dos partes. Si vos vas y le pedís a una persona, ¿quiere usted donar para esta caridad? En el ejemplo del chabón ¿quiere usted donar para esta caridad? Y la persona dice, sí, estoy muy de acuerdo y te da el dinero. Eso significa que hubo consentimiento informado. Si vos vas a otra persona al lado de eso y le decís, ¿quiere usted donar para esta caridad? Y la persona dice, estoy de acuerdo y te da la mano y hacen así y se dan la mano, ¿no? Y te toca el bulto también. Eso sigue siendo consentimiento informado. Pero fíjate que el ritual es distinto. Entonces, eso indica que hay algo que es consentimiento informado, o sea, que está implícito pero que no está explicitado necesariamente por una forma específica de ese ritual, que es acceder a dar consentimiento informado. Eso parece indicar que hay como una especie de conjunto de fenómenos que nosotros llamamos consentimiento informado que pueden tomar distintas formas. Ahora, si vos accedes a eso, yo te propondría que el consentimiento informado puede arrancar desde un arquetipo del consentimiento informado, que es la forma ideal del consentimiento informado, que es una persona infinitamente diciendo que sí constantemente a un contrato, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, infinitamente. Es un while true y dice que sí todo el tiempo. Y el consentimiento informado real, en la vida real, el no arquetípico, el que se modeliza según eso, sería el de yo una vez me siento con vos a hablar y digo, yo estoy de acuerdo con esto, te doy la mano, a partir de ahora estamos de acuerdo en este contrato y a partir de ahora yo no sé, te doy esta plata o me das este caramelo y yo me lo como. Capaz que cuando me estoy comiendo el caramelo, a la mitad del caramelo digo, la verdad que este caramelo no está tan rico como a mí me gustaba, ¿no? Y quisiera poder devolvértelo, ¿no? Y vos qué me dirías, no, bueno, pero ya dijiste que sí. Es decir, eso no es consentimiento informado al 100% porque vos no tenías conocimiento perfecto real de esa transacción y todas sus implicancias, ¿no? Vos prevías ciertas implicancias, cierto beneficio de esa transacción, cierto costo y consideraste que era, en el punto en el cual hiciste la transacción, consideraste que era mayor el beneficio que el costo y por ende dijiste que sí. Ahora, en el caso arquetípico, si volvemos a eso, en el caso del consentimiento informado ideal, vos estarías constantemente en condiciones de poder decir, no, ¿sabes qué? A partir de ahora considero que no es realmente mayor el beneficio que el costo, preferiría hacer rollback de este acuerdo. Pero en la vida real, las consecuencias de las acciones no se pueden tirar para atrás, no es como una transacción en SQL, no puedes hacer commit o rollback cuando se te ocurra, ¿verdad? Como en la vida real estás medio jugado, tenés que dar consentimiento informado de la mejor forma posible, que suele ser decir, en el mejor de los casos posibles, suele ser decir, che, sí, estoy de acuerdo y te doy la mano, o sí, estoy de acuerdo, o pongo mi firma. Ahora, ese consentimiento, si vos aceptás esto, es como que ese consentimiento informado tiene formas más y más distantes del arquetipo, ¿no? Se mide según el arquetipo que acabamos de definir, que es infinitas instancias para decir que sí o que no. Y después podés ir alejándote más y más de ese arquetipo. Yo te propondría que vos diciendo explícitamente, sí, estoy de acuerdo con darte dinero para esta caridad y dando el dinero, es una forma de consentimiento informado más fuerte, más cercano al arquetipo que voto en las elecciones una vez cada 4 años y luego el político de turno decide hacer algo con ese
voto y lo decide interpretar de una forma específica, que es: ahora voy a hacer este nuevo plan social según el cual le voy a dar plata a todas las personas que se llamen Raúl y me hagan un pete. Vos me podrías decir: sí, efectivamente, cuando vos votaste le diste consentimiento informado al político, porque vos ya votaste, participaste del proceso democrático y diste la derecha. Pero yo te contrarrestaría que es una forma más degradada y alejada de consentimiento informado. Es una forma más pervertida del consentimiento informado, particularmente porque alguien le está chupando la pija al político. Cuando hay opciones de consentimiento informado que se acercan más al arquetipo, yo te propondría que es preferible eso. Entonces, en el caso de la caridad, de vuelta, si me pueden preguntar cada vez que van a darle mi dinero a una caridad, si quiero dar dinero a una caridad, creo que eso sería preferible a una vez cada 4 años te pregunto: che, ¿querés dar dinero? Y vos, si decís que sí, a partir de ahora le dan dinero a cualquier cosa, le dan dinero a tu peor enemigo. Eso es peor como solución para mí, o como expresión del consentimiento informado. ¿Cómo haces con un país? ¿Refirmás la Constitución y todas las leyes cada X tiempo? En principio, no es cuestión de hacer que el proceso democrático sea más y más parecido al consentimiento entre privados, sino quitarle del fuero público todas aquellas decisiones que se puedan resolver de forma privada. El ejemplo de la caridad es claro. Si vos decís: el pueblo argentino es muy caritativo y por ende esto de darle dinero a la caridad esta que a mí se me ocurre que merece dinero es algo que expresa la voluntad del pueblo argentino porque ellos me votaron y yo soy el político de turno que decide darle dinero a esta caridad, yo te diría: bueno, si el pueblo argentino realmente está expresando su voluntad mediante tu representación, tal vez sería mejor que vos hagas un plebiscito, o mejor aún, que dejes que el pueblo argentino voluntariamente pueda dar dinero a esa caridad, que vos le pongas una cuenta bancaria y digas: che, muchachos, si quieren donar para esta caridad, les recuerdo una vez por día, una vez por mes, lo que sea, cada vez que van a hacer una transacción en el supermercado, les pregunto: che, ¿ustedes quieren donar para esa caridad? Y ahí tenés más instancias de dar consentimiento informado. ¿Eso no es plebiscito, man? Sí, pero se entiende a dónde voy, ¿no? Una vez que llegás a ese punto, te das cuenta de que: ¿y por qué no lo resolvemos de forma privada? ¿Por qué no simplemente decís: che, publico una lista de CBUs a la ciudadanía con la cual pueden o no, si deciden, donar? Estas son las caridades, estas son las transacciones, ponerlo en la blockchain, así yo puedo tracear las transacciones. Es más, el segundo argumento que contrarresta esto, todo fue mi opinión, o sería mi take a ese argumento. El del chabón este es un poco más sencillo, ¿no? El chabón dice: aunque use los servicios públicos, eso no implica que haya un contrato, no existe el contrato, dice el tipo, me chupan toda la pija. Igual en el paper lo desarrollo un poquito más. El gobierno no puede ser un ladrón, este es el segundo argumento que el chabón plantea, porque este es re interesante, boludo, porque es él el que define los derechos de propiedad mediante sus leyes. El gobierno puede simplemente promulgar leyes que establezcan que el dinero se supone que debes pagar en impuestos no es realmente tuyo, el dinero es del gobierno. Lo que dice este argumento es súper interesante, está todo muy lindo. Vos decís que ese dinero que vos ganaste trabajando, lo ganaste y por ende cuando el dinero te cobra impuestos, cuando el gobierno te cobra impuestos, te está quitando tu dinero, pero el derecho tuyo a obtener ese dinero, o sea, la asignación de ese derecho de propiedad, se la debes al marco legal que estableció el mismo gobierno. Entonces te diría alguien que fuera full legalista, que te dice todo es relativo a lo que diga el gobierno, te diría: el gobierno puede simplemente definir que ese dinero que te saca no es tuyo, porque el gobierno es el que crea el derecho de propiedad. Entonces simplemente digo: los ciudadanos tienen derecho a su propiedad, excepto aquella propiedad que el gobierno considere que es dable en forma de impuestos. Fin. Y te rompen el orto. El chabón lo contesta de una forma interesante el argumento este. El segundo argumento se centra en las afirmaciones: 1, de que no existen derechos de propiedad independientes de las leyes gubernamentales, y 2, de que el gobierno no puede crear derechos de propiedad simplemente declarando que algo pertenece a alguien. No hay ninguna razón obvia para creer ni uno ni dos, y ambas afirmaciones son contraintuitivas. Acá viene el motivo por el cual yo les mencionaba: es interesante entender de quién estamos leyendo, porque esto no es trivial, el uso de esta palabra en el tipo este, como es un intuitivista ético. El hecho de que sean contraintuitivas tiene mucha más fuerza de lo que pareciera. O sea, el tipo está diciendo: nuestro acceso a esa moralidad real, objetiva, ¿sí?, nos dice que esto no está bien. Imagina que viajas a una región remota fuera de la jurisdicción de cualquier gobierno, donde encuentras a un ermitaño que vive de la tierra. El ermitaño caza con una lanza de su propia fabricación, lo cual te resulta interesante. Decides, sin su consentimiento, llevarte la lanza contigo al partir. Parecería correcto decir que la robaste, y esto demuestra la improbabilidad de uno. Ahora, imagina que eres un esclavo en el sur de Estados Unidos del siglo XIX. Supón que decides escapar de tu amo sin su consentimiento. Si 2 es cierto, estarías violando los derechos de tu amo al robarte. Ten en cuenta que no solo estarías violando un derecho legal. Si 2 es cierto, el gobierno crea derechos y obligaciones morales a través de sus leyes, por lo que estarías violando los derechos morales de tu amo. Esto demuestra la improbabilidad de 2. ¿Se entiende lo importante de entender que este chabón es intuitivista? Porque él considera que es suficiente decir que es, en inglés él dice implausible, que es implausible esa explicación. ¿Por qué? Dice: porque mirá este
ejemplo. Cuando vos sos intuitivista, basta para tener la fuerza de la prueba. Esto es una reducción, no es realmente tan sencillo como eso, pero en general podés usar un ejemplo que haga que demuestre que es contraintuitiva la postulación. O sea, podés hacer una especie de reductio ad absurdum mediante la intuición y automáticamente decís, no, ves, no es intuitivo eso, no tiene sentido. Entonces el chabón dice, para que vos digas que el gobierno crea los derechos de propiedad de forma totalmente arbitraria, necesitarías dos premisas. Dice que no existen los derechos de propiedad que sean independientes de la ley del gobierno. O sea, si no hay gobierno, no hay derechos de propiedad alguno. O sea, el ejemplo intenta refutar eso diciendo, che, si vos vas, imagínate, a un lugar salvaje, a una jungla y te encontrás un tipo que vive ahí, no hay ningún gobierno que determine cuál es la propiedad de quién. Y ves que el tipo tiene una casa que se la construyó con su fuerza y con su trabajo. Y vos decís, a mí me gusta tu casa, me la voy a quedar y te voy a garchar. Es como, el chabón no te puede decir nada bajo este framework. ¿Por qué? Porque no existen los derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad son una cosa que inventan los gobiernos. Y acá no hay ningún gobierno, perri. Así que tu ojete es mío. Eso sería el contraargumento que da el tipo. El segundo contraargumento sería sobre el punto 2, que es que el gobierno puede crear derechos de propiedad simplemente declarando que algo pertenece a alguien. Esto es más sutil porque dice, está tratando de pelear con la idea de que el gobierno crea derechos morales. Y te da el ejemplo de, imagínate que vos sos un esclavo en Estados Unidos del siglo XIX y te escapás. Cuando escapás de ese esclavista, ¿le estás robando al amo la propiedad de tu persona? O sea, te estás robando vos mismo. Ninguna de las dos soluciones, ninguno de los dos planteos, como yo no soy en principio intuitivista, sino que soy más bien relativista en cuanto a lo moral, ninguna de las dos soluciones me satisface, porque digo como, sí, supongo que en ese framework sí, pero eso porque yo soy más, de vuelta, relativista. O sea, yo creo que la ética es una adaptación nuestra, la ética es una herramienta de la cual derivamos utilidad y por ende cambia según el momento del que estés hablando, y andar extrapolando como si hubiese tal cosa como una moral objetiva, andar extrapolando nuestras reglas éticas actuales a una escena de, no sé, Estados Unidos esclavista o a un escenario, no sé, de Roma o lo que sea, me parece como improcedente y no creo ser suficientemente astuto como para acceder a una verdad revelada sobre lo ético, ¿no? Entonces a mí simplemente el planteo ese no me convencería, pero lo interesante es que me deja como mal parado porque no tengo una forma muy muy piola de contrarrestar el argumento de que, bueno, pero si los derechos de propiedad los creó el gobierno y no hay nada inherente en esos derechos de propiedad más allá del hecho de que los creó el gobierno, ¿cómo carajo justificás que el gobierno no diga, bueno, ¿sabés qué? Tus derechos de propiedad son el 70% de lo que vos producís, no el 100%? O sea, el 30% te lo puedo quitar. Si un traba ignorando mi consentimiento informado me rompe el ojete, es una violación de toda regla de libertad individual. ¿Qué pasa con la libertad de mi Anastasio? Interesante. La moralidad es un resultado del pensamiento popular de la época. Mirá el aborto o el cupo trans. Son leyes morales que hace 50 años proponerlas te costaba la suscripción a la vida. Sí, yo soy más así, soy relativista. Creo que vos decís, yo siempre uso este ejemplo, vos decís una persona se comió a su perro y según el escenario cambia drásticamente tu assessment de ese postulado. Pues yo te digo, una persona se comió a su perro y vos me decís, ¿qué pasó? Y te digo, no, pasa que estaba en una isla desierta y no le quedaba nada para comer y el perro estaba enfermo y el chabón sabía que la única alternativa era comerse al perro o morir junto con el perro y qué sé yo. Yo probablemente no me comería al perro, pero como que le da cierta justificación por el solo hecho de que el contexto sea tan extremo. Llegás a decir, bueno, supongo que en ese contexto no es tan éticamente reprobable que como si yo te dijera, una persona se comió a su perro. ¿Y qué pasó? No, nada, estaba al pedo, le pintó y dijo, ¿sabes qué? Puedo hacer pollo, puedo hacer pescado, tengo la heladera llena, pero me pinta comerme un perro, y lo metió al horno. Y es como, tremendo hijo de puta, boludo. Vamos a buscarlo. Es muy distinto el assessment que vos haces de esas dos situaciones, precisamente porque están en contextos distintos. Entonces se me ocurre que esa misma herramienta la podés usar para relativizar estos ejemplos y decir, bueno, qué sé yo, en el caso de una persona que se crió en el contexto donde la esclavitud es totalmente moral, aceptable y legal, no me parece que sea impropio decir que el esclavo escaparse del amo, en cierta forma sí está violando el derecho de propiedad del esclavista. Yo personalmente hoy en el siglo XXI te digo, eso es justificado desde mi perspectiva moral, pero esa extrapolación de mi perspectiva a cualquier otro tiempo que se me ocurra me parece improcedente, porque además de acá a un siglo van a estar haciendo lo mismo conmigo y van a decir que enfermo este chabón, mirá las cosas que pensaba. ¿Cómo va a decir traba lindo? Bueno, eso, vamos a la siguiente pregunta. Díganme ustedes si se les ocurre algún argumento igual fuerte contra la idea de que te dicen, no, los impuestos no son robos porque los derechos
de propiedad son un invento de los gobiernos, así que los gobiernos pueden definirlos de forma totalmente arbitraria. Tercer contraargumento. Los impuestos son simplemente el precio que cobra el gobierno por mantener la ley y el orden. Sin impuestos el gobierno colapsaría, se desmoronaría todo el orden social y por lo tanto no habría dinero. Los impuestos son diferentes al robo porque los ladrones no prestan servicios valiosos y mucho menos servicios que te permitan ganar el mismo dinero que es del que se están apropiando. Este es mucho más fácil de contrarrestar, es falopa. O sea, si realmente es una transacción entre los servicios que me da el gobierno y lo que yo pago, no tiene sentido que exista el gobierno. O sea, es una organización. O sea, si realmente fuese una transacción, en principio me tendrías que permitir que haya agencias que compitan con el gobierno y que den los mismos servicios a un mejor precio o de una mejor calidad. Si realmente fuese una transacción, habría una equivalencia 1 a 1 y habría la capacidad de optar por no comprar esos servicios. Y después lo de el gobierno, los impuestos son diferentes del robo porque un ladrón no te da nada valioso, vale verga. O sea, si un ladrón viene y me roba todo mi dinero y va y lo invierte en un stock que le da mucho rendimiento y viene y me da la mitad y dice, che, yo le digo, che, me robaste, y dice, no te robé porque mirá, ganaste un montón de guita, es como, igual me robaste. O sea, que hayas ganado dinero y hayas tenido la buena deferencia de venir y darme parte de la rentabilidad, da lo mismo. O sea, me robaste, no afecta eso, ¿me entendés? Como que, o sea, vas caminando vos, pisás la baldosa mágica y te rompen el orto y es como, me estás rompiendo el orto. Sí, pero bien que te gustó, pedazo de puto. Y es como, bueno, eso no lo niego, pero me estás rompiendo el orto en contra de mi voluntad, viejo. ¿Qué querés que te diga? Que yo sea tremendo putitrol y me encante, no significa que deje de ser una vulneración de mi derecho anal. Respuesta al tercer argumento del tipo este. Todo esto fue mi propia intuición sobre el tema. Seguramente va por el mismo lado. Si mal no recuerdo, el paper da un ejemplo semejante. Imagina que te asalto a punta de pistola y te quito $20. También te dejo uno de mis libros a cambio. Cuando me veas después sin mi pistola, ¿dónde está tu pistola? Me llamas ladrón y exiges que te devuelva el dinero. Oh, no, te digo yo. No soy ningún ladrón porque te di algo valioso a cambio. Es cierto que nunca me pediste el libro, pero es un muy buen libro, vale mucho más que $20. Esta respuesta sería confusa, no importa que te diera un bien a cambio, ni que el libro realmente valga más de $20. Lo que importa es que tomé tu dinero sin tu consentimiento. Tampoco importa si el libro te beneficia mucho, supón que, sin poder convencerme de que te lo devuelva, terminas leyendo el mío, que resulta contener consejos tan útiles que terminas en una situación mucho mejor, incluso económica, que antes de mi aparición. Nada de eso cambia el hecho de que soy un ladrón. El orden temporal tampoco importa, si primero te doy el libro que no me has pedido y luego espero que te beneficies económicamente y luego te quito a la fuerza parte del dinero que ganaste, seguiré siendo un ladrón. La lección es tomar propiedad de otras personas sin su consentimiento es robo, incluso si también los beneficias o incluso si los ayudaste a obtener esa misma propiedad. Es un ejemplo parecido a el que da Nozick en Anarquía, Utopía y Estado, que es el de... Imagínate que vos te enterás que a una persona, no sé, fue al trabajo, tuvo un accidente menor, no le pasó nada y de repente le dan, no sé, por obra y gracia del Espíritu Santo, le dan una compensación económica que vos decís, le dan, no sé, se fisuró un poquitito la tibia, el antebrazo, ponele, tiene un yeso por 2 días y le dan, no sé, $10.000 millones. Y vos estás como, bien ahí. Sin embargo, dice Nozick, eso no significaría, aunque vos dijeras, creo que te compensaron bien, o sea, creo que sacaste más beneficio de lo que perdiste, aunque te hayan hecho un daño, aunque te hayas hecho un daño, te recompensaron adecuadamente y creo que yo incluso desearía que me pasara ese accidente para llenarme de guita, me salvo toda la vida simplemente por un pequeño accidente. Y lo que dice Nozick es, aun cuando eso tiene sentido, dice, no tendría sentido o no sería aceptable para nosotros vivir en una sociedad en la cual vos vas caminando por la calle y viene un chabón y te rompe una pierna y te paga un montonazo, pero a nadie, dice, le gustaría vivir en una sociedad en la cual haya gente que va patrullando las calles y rompiéndole la pierna a cualquier fulano que se les ocurra, pagándoles adecuadamente, pero es como que el solo hecho de vivir en una sociedad en la que pasa eso, en la que pasaría esa clase de cosas, es como que ya no tiene el mismo assessment. No sé bien por qué. Creo que Nozick lo desarrolla más y va dando varios ejemplos. Juega con el experimento y dice como, tal vez sea el hecho de que es inesperado y no sabes cuándo te van a romper una pierna. Dice, pero aun cuando anunciaran públicamente, hoy te vamos a romper la pierna fulanito, no vivirías tranquilo en esa sociedad porque tendrías todo el tiempo el miedo de que mirá si avisaron que hoy me rompen la pierna y no me enteré, ¿entendés? O cosas así, como que es excelente ese libro. El argumento de este chabón entonces es, la corolario del argumento es, da lo mismo que, primero, el Estado te dé un servicio a cambio, aun cuando fuera equivalente, y da lo mismo que te beneficies de ese servicio, porque si a vos te quitan algo contra tu voluntad y te dan algo beneficioso, incluso aunque te quiten una parte del beneficio que ganaste por el hecho de que te quitaron eso, o sea, si yo te saco, como decía en el ejemplo antes, te saco 10 pesos, los invierto y gano 100.000 y vengo y te doy 50.000 a vos, te digo, mirá, chabón, yo sé que te robé 10p, pero invertí, gané una banda, toma, te doy la mitad, de todos modos me robaste, no significa que no me hayas robado. Bien ahí, robame más seguido, ¿no? Pero prefiero pisar la baldosa, claro. Démosle
una vuelta una persona que no paga impuestos porque no da su consentimiento nos está robando a todos al usar lo público. Qué interesante. Tragedia de los comunes también te encontrás ahí, ¿no? El hecho de que las personas, al desacoplar el pago del monto, ¿no? El pago del precio del servicio público a la percepción del beneficio, inmediatamente te encontrás con la tragedia de los comunes, que es que yo voy en el tren, pero yo directamente no estoy pagando por el tren, así que me chupa un huevo, le voy a pegar un moco, le voy a escribir Pepito te amo y voy a pisar la baldosa, ¿no? Creo que no. Según este framework, es como que yo te diga, o sea, lo que acabas de hacer es básicamente la misma escena de invertir el orden temporal que daba el ejemplo del muchacho acá, que era primero te doy el servicio y luego te quiero cobrar. Y si vos no me pagás, me estás robando, ¿no? Es eso lo que estás planteando, ¿no? O sea, vos vas y como el que daba en el ejemplo de la estatuilla, ¿no? Vengo y te doy la estatuilla y después te quiero cobrar. Es como cuando vas en el auto y te empiezan a limpiar el parabrisas y vos decís, no quiero que me limpie el parabrisas, y te lo limpian igual. Y vos decís, ahora, si yo no le pago por el servicio que me acaba de dar contra mi voluntad, ¿estoy robándole ese servicio? Bueno, en principio no, porque yo no accedí a que me den ese servicio. Si yo piso la baldosa y me rompen el orto y después me dicen, me tenés que pagar, ¿qué le debo, doctor? Pero bueno, eso, pinta mi cerca. ¿Y qué pasa si los impuestos son un robo? Concluye un poco acá el muchacho. Si los impuestos son un robo, ¿debemos abolirlos por completo? No necesariamente. Algunos robos, y acá está de vuelta lo que les decía, que es interesante leerlo a este chabón por lo antiintuitivo, irónicamente que es, algunas de las cosas que dice son bastante bizarras. No necesariamente. Algunos robos podrían estar justificados. Si tienes que robar una barra de pan para sobrevivir, entonces está justificado hacerlo. De igual manera, el gobierno podría estar justificado al imponer impuestos si es necesario para prevenir un resultado terrible como el colapso del orden social. ¿Por qué entonces importa si los impuestos son robos? Porque aunque el robo puede estar justificado, suele ser injustificado. Está mal robar sin una buena razón. ¿Qué razones se consideran suficientes? Queda fuera del alcance de este breve artículo, pero por ejemplo, no está justificado robar dinero, por ejemplo, valga la redundancia, para comprar un bonito cuadro. De igual manera, si los impuestos son robos, probablemente estaría mal cobrar impuestos, por ejemplo, para financiar un museo de arte. O sea, a este tipo no le gusta de todo tipo de arte, no le gusta. En otras palabras, la tesis de que los impuestos son un robo tienen el efecto de elevar los estándares para el uso justificado de los impuestos. Cuando el gobierno planea gastar dinero en algo, apoyo a las artes, un programa espacial, un programa nacional de jubilación, etc., uno debería preguntarse, ¿sería permisible robar a la gente para ejecutar este tipo de programa? Si no, entonces no es permisible gravar a la gente para ejecutar el programa, ya que los impuestos son un robo. O sea, si van a pisar la baldosa y les vas a romper el orto, no lo grabes, ¿no? Batate y no lo grabes, sería la conclusión. ¿Ven que es rarísimo como lo que concluye el tipo? Acá el tipo está diciendo, justifico ciertas formas de robo, pero los impuestos generalmente tienden a degradar en su forma más perversa, que es la arbitrariedad absoluta del político de turno haciendo lo que se le canta el orto con la guita, y por ende decir los impuestos son un robo no es absurdo, sino que eleva los estándares o constantemente le recuerda a la sociedad, según él, que hay que estar a la espera de que esa degradación sucediera y demás. No sé, para mí se fue medio a la banquina con esas conclusiones. Es raro, en el paper las conclusiones son un poquito más sólidas, pero lo cierto es que el chabón plantea exquisitamente el problema de, bueno, o te vas con los anarquistas o me das la derecha a mí, te dice acá. Porque si vos decís que los impuestos son para redistribuir ingresos son un robo, entonces los impuestos para cualquier cosa son un robo, porque los argumentos según los cuales llegás a decir que son un robo, que es tomás sin autorización la propiedad de alguien más, sin consentimiento informado tomás la propiedad de alguien más, te llevan a decir que también tomar impuestos para garantizar la seguridad, el barrido, alumbrado y limpieza de la calle o la existencia de rutas, eso también es un robo. Entonces no tendrías que justificar el estado mínimo, incluso cuando se tratara de defensa y seguridad y todo eso, ¿no? Termina diciendo, mira, los minarquistas o acceden a que algunas formas de robo son justificables con el argumento que a ustedes les quede más cómodo. Podés decir que el Estado, al robarte para garantizar la seguridad y los derechos de propiedad, previene un mal mucho mayor. Podés decir que el robo está justificado si, no sé, vos percibís directamente un servicio. Podés decir lo que quieras, dice el chabón, pero lo que no podés hacer es simplemente decir los impuestos son un robo y después beneficiarte de los impuestos en su forma más admisible, ¿no? El estado mínimo no lo podés justificar, sino medio bizarro. Claro, el tipo lo que termina diciendo es un poquito, hay que buscar el equilibrio y encontrar la forma. Obviamente otra justificación es irse full anarquista y decir, no, ¿sabes qué? Los impuestos son un robo incluso cuando se trata de seguridad, justicia y lo que mierda quieras y proteger los derechos de propiedad. O sea, los impuestos son un robo en todas sus formas, terminás diciendo, y ahí quedas en modo anarquista y decís, no, listo. O sea, los impuestos son siempre un robo, pero como sociedad definimos que robos son aceptables y quizás robar para defender la vida, la libertad y la propiedad sean robos aceptables. Termina diciendo eso un poco, ¿no?
Yo creo que mi argumento inicial mi planteo inicial debe, no sé si fue al principio o a la mitad del artículo que tiré esto, ¿no? De tenés una forma arquetípica del consentimiento informado y te podés ir alejando, y creo que el proceso democrático, o sea, hacer algo mediante impuestos, es una forma muy degradada del consentimiento informado que deberíamos rechazar siempre que haya una opción más cercana al arquetipo, ¿no? Una forma de consentimiento informado más cercana sería, por ejemplo, que vengan y te pregunten, che, ¿querés que agarremos dinero de tu productividad, de tu sueldo y lo usemos para proveer este servicio, no sé, de alumbrado o para dar a esta caridad? Eso es una forma más cercana al consentimiento informado arquetípico y por ende debería ser preferible, pero creo que eso no resuelve la disyuntiva que plantea el chabón. Yo solamente estoy dando una herramienta según la cual podemos preferir quitarle cosas al dominio del Estado. Te puedo imponer la longaniza, claro. Hay impuestos y hay impuestos, claro. Están los impuestos y los impuestos. Pero si los tres derechos fundamentales podés llegar con deducción teniendo en cuenta que el Estado no tiene derecho de propiedad por el territorio, ¿por qué podría a dedo definir derechos de propiedad? Ah, pero me estás poniendo el carro delante del caballo. O sea, si ya asumís que existen derechos fundamentales, si me podés dar una justificación suficientemente sólida de que existen esos derechos fundamentales, ahí no estamos en el problema. Vos estás hablando, claro, del segundo argumento, que es el argumento de que los derechos de propiedad los define el gobierno. Entonces, cuando vos decís el gobierno me está robando al cobrar mi impuestos, es como, bueno, pero si el gobierno define qué son los derechos de propiedad, el gobierno tranquilamente te puede decir, no, mira, tus derechos de propiedad terminan en el 60% de tu ingreso, el resto es todo para papito Estado. Pero si vos partís de la base de que existen derechos de propiedad, derechos objetivos como la libertad, la propiedad y la vida, ahí ya zafás del problema, pero zafás del problema medio creando o cayendo como cae este tipo en el realismo moral, de decir que existe objetivamente un derecho que es prepolítico, por así decirlo, ¿no? Parte de que el Estado puede definirlo si no se mueve de ahí, entiendo. En realidad, él no. O sea, está bien lo que decís. Creo que estamos de acuerdo igual. Él no, pero él dice que el argumento este sí. En el argumento este vos tenés que de alguna forma decir que hay algo trascendental, prepolítico, pregobierno, extemporáneo o externo al gobierno que define que vos tenés derechos de propiedad o derechos sobre tu propia persona que no dependen de la existencia de un gobierno.